En estos momentos estamos en un conversatorio que se llama Diálogos por la Educación, donde estamos intentando la construcción de ese mandato educativo por parte de todos y todas las que queremos en estos momentos la construcción de un nuevo sistema educativo, la construcción de resignificar nuevamente esa educación y trazarnos una hoja de ruta que nos permita llegar a ese gran congreso educativo de los pueblos. Lo que estamos haciendo es construir una educación digna, luchando por una educación digna en nuestro país y pues, pues dar también a conocer las problemáticas de la secundaria y las situaciones y luchas que hemos venido llevando a cabo, dándolas a conocer en el Congreso de los Pueblos. Pues problemáticas como, por ejemplo, la violencia, cómo se refleja en las instituciones educativas. También el de problemas como elementos que no permiten un buen desarrollo de la educación, que son como el transporte, la falta de transporte, de alimentación y de útiles escolares. Luchar por la falsa gratuidad, precisamente pues, por lo que dije anteriormente, que pues nos meten que la matrícula va a ser gratis y pues en realidad tenemos que estar pagando por otras cosas. Y también para lucharnos pues por el modelo educativo, el tipo de educación que queremos que se dé en la secundaria. Este evento se planteó en una jornada de 2 días. En la primera, un diálogo nacional por la educación, donde participaron diferentes agremiaciones, diferentes movimientos. En la mañana participó la UNIC, participó la MANE, participaron los estudiantes de secundaria. Desde el sector sindical participó Sintraunicol y participó la CUT con su regional Valle. La segunda jornada estuvo encaminada o está encaminada hacia la reorganización del Congreso Educativo. Entonces, en un primer momento, los diferentes procesos en las diferentes regiones presentaron un informe acerca de, primero, cuál es el estado, haciendo como un balance de la educación en cada una de las regiones. Posteriormente se pasó a un trabajo por mesas, en las cuales es donde se busca reorientar precisamente el trabajo del mandato educativo. Entonces, mirar la esencia de lo que es el Congreso Educativo, el mandato educativo, también mirar los objetivos, establecer una organización interna del Congreso Educativo y finalmente establecer una hoja de ruta que oriente el trabajo de los diferentes procesos de cara a construir el Congreso Educativo. Bueno, nosotros ayer presentamos unas ideas generales sobre el neoliberalismo pedagógico, ¿sí? Y todo el discurso y el entramado ideológico y teórico que lo sustenta, que apunta fundamentalmente a mercantilizar la educación, pero no solamente mercantilizar la educación, sino mercantilizar la vida, la humanidad, bajo el presupuesto y las ideas del capital humano y de la sociedad del conocimiento. El neoliberalismo está apuntándole fundamentalmente a hacer de la educación una mercancía más, ¿sí? Una mercancía que es medible, que es administrable, como cualquier otra. Y pues despojándola obviamente de toda su significación social, política, cultural. Y teníamos el propósito con esta lectura, con estas ideas, un poco ubicar cómo en Colombia se ha venido implementando el neoliberalismo pedagógico. Y decíamos, por ejemplo, que en el caso de la educación superior, el plan ATCON, que fue un plan que se redactó por allá en 1963, planteaba que el Estado no debería, digamos, intervenir en la universidad, en la educación, y no debería, digamos, financiarla, pero aparte de eso, que había que acabar con otras fuerzas negativas al interior de la universidad, como el estudiantado rebelde. Y también hablábamos un poco de la implementación del sistema de créditos como un sistema, como un mecanismo de estandarización del conocimiento.
Pues bueno, el Congreso de los Pueblos se plantea unos congresos temáticos. Dentro de esos congresos temáticos ya se desarrolló uno que fue en la Universidad del Valle en el 2011, que fue el de Tierras, Territorio y Soberanía. En este año, en abril, se desarrolló lo que fue el Congreso para la Paz. Y ahorita venimos construyendo la hoja de ruta para lo que es el mandato educativo dentro de las temáticas de Congreso de los Pueblos que se plantea de 2010-2020. Primero que todo es hacer un balance y reconocer que en este momento y en el periodo en el que nos encontramos, la educación que está planteando el sistema capitalista y el modelo neoliberal se basa bajo una educación hegemónica. ¿Cuál es la contrapuesta que hacemos a eso? Pues la construcción de una educación popular. Esa educación popular la hacemos desde los barrios populares, desde los mismos colegios, desde las mismas universidades y desde el sector juvenil. ¿Esto cómo lo proyectamos? Pues que sea una construcción donde nosotros nos planteemos, uno, transformar la cultura que se nos ha metido porque nosotros tenemos nuestras propias raíces. Y fuera de eso, ¿cómo nos vamos a disputar la educación popular? Porque no estamos pidiendo que el gobierno nos reconozca a nosotros frente a los modelos que estamos construyendo, sino que estamos disputando porque no nos reconocemos con lo que ellos están planteando. En este momento hay que decirlo claramente, tranquilamente, no tenemos todavía la suficiente claridad metodológica de cómo es ese congreso. Si es un congreso similar al de Tierras y Territorios, eso tenía sus características temáticas, geográficas, territoriales. Lo propio fue el de Paz, ¿sí? No se trata de que sea o no sea como esos, sino que eso debe ser una construcción colectiva que dé cuenta de los trabajos desde la base, desde los trabajos sectoriales, desde los trabajos en las regiones. Sigue siendo una pregunta. ¿Cómo metodológicamente? ¿Cuáles son los asuntos fuerza que debe dar cuenta un mandato educativo en este país? ¿En qué consistiría metodológicamente y temáticamente un congreso educativo para ese nuevo país? Ese ha sido parte del tema de hoy y de reafirmar que mantenemos y nos reforzamos en ese proceso de construcción. Habrá una próxima reunión de EDI nacional que dé cuenta de cómo está eso, de cuáles fueron los avances de esta reunión, que yo los considero altamente significativos, en el sentido de mantener la perspectiva desde el 2010 que se mandató, de plantearnos que hay que hacer revisión, ajustes y fundamentalmente una construcción colectiva.